cambia por su tecnología y metodología. Tendrás la educación que tú querías. El UPOL ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca a la universidad para que vayas más allá. El UPOL ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Muy buenos... Muy buenos días, queridos estudiantes de la Corporación Universitaria SECAR. Les voy a hacer un videito para que ustedes, a propósito de la celebración del Día de la Mujer. Entonces los dejo con el videito. Ahora sí, muy buenos días, queridos estudiantes de Práctica 1. Pues iniciamos el día de hoy pues deseándoles un feliz Día de la Mujer. A propósito de eso era el video. Para las mujeres luchadoras, para las mujeres berracas, como decimos acá en Bogotá, que se les miden a todo, que son mamás, trabajadoras, estudiantes como ustedes. Las admiramos mucho y les deseamos un muy feliz día. Muy buenos días, mi profe Daisy. Profe Marlita, buenos días. De hacerle extensivo también mi saludo y felicitaciones a todas las estudiantes. Feliz Día de la Mujer y que sigan siendo así tan bellas y tan toderas, porque Sí, es que somos muy toderas en valientes. muchos sentidos. Feliz día. Bueno, mis queridos estudiantes, en el foro ya podemos participar desde la plataforma, nuestra plataforma de Práctica 1 está habilitado el foro. Hemos tenido un poco de problemas técnicos para entrar a la plataforma a participar desde el foro, pero también desde hoy tenemos una muy buena noticia, es que tenemos WhatsApp desde acá, desde el estudio de DuPont. Entonces, para que anoten el número y participen. Y profe Vale. Daisy. Sí, pues desafortunadamente el foro de las plataformas para todos está súper lento, entonces creo que no vamos a poder ingresar allí para poder participar bien. Entonces, como les dice la profe Marlita, la participación de hoy va a ser a través del WhatsApp. Les voy a dar el número 321-205-9607. Les repito, 321-205-9607. Y la pregunta del foro es... La pregunta tiene que ver qué significa observar en educación. Entonces, vamos a responder a esa pregunta, a qué significa observar en educación. Nuestro tema de hoy es la observación. Entonces, para que arranquemos en forma con esa pregunta, participemos activamente. Ustedes no, pues de pronto los que ya son docentes en ejercicio, sí ya manejan el tema de la observación, pero de pronto no tienen la concepción de observación educativa o en el aula, porque observar puede ser desde muchos aspectos, ¿cierto? Mi profe ahí sí, uno puede observar un carro, puede observar la casa, puede tener un sentido agudizado de observación en muchas cosas. Y hay personas que se dicen que son observadoras, ¿no? Entonces, sí. Eso quiere decir que están pendientes de todo el proceso de su entorno, entonces son muy observadoras, pero el proceso de observar en educación es otro tema. Entonces, vamos a participar. Mi profe, por favor, ¿le repites el WhatsApp otra vez? 321-205-9607. Pues ahí los esperamos activamente en la participación. Entonces vamos a nuestra presentación del día de hoy. Mi profe dice, vamos a entrar en materia. Entonces, ¿qué significa observar en educación? Ahí está una figurita ahí muy insinuante. Y vamos a retomar un texto de Cole y Honrubia de 1999 que define ese hecho de observar como un proceso intencional. ¿Qué quiere decir que es intencional? Que tiene pues una intención previa, un objetivo deliberado, no es observar por observar, sino que mirar es tener en cuenta esa intencionalidad
y es un objetivo que pretende buscar información del entorno. ¿Qué información vamos a buscar? Algo que nos determine, que nos indique, que nos permita revisar algo específico que queremos tomar en cuenta de ese entorno donde estamos realizando la práctica. ¿Y cómo se hace esa observación de ese entorno? Se utiliza bastantes procedimientos acorde a los objetivos y un programa de trabajo. ¿Por qué el tema de la observación? Ustedes inician su práctica pedagógica y el primer ejercicio que van a realizar en su práctica pedagógica es la observación. Durante las 3 primeras prácticas, la observación se realiza desde diferentes parámetros y expectativas. La que ustedes van a realizar es una observación que tiene que ver con su entorno. Ya la próxima semana vamos a revisar todos los instrumentos que ustedes van a utilizar para hacer esa observación. Y la idea es que desde este primer momento de trabajo realicemos ese ejercicio, empecemos a agudizar nuestra observación. Con eso, cuando lleguemos ya a nuestra práctica 7, que es nuestra última, tengamos el ojo agudo de la observación pedagógica, que es diferente a una observación, a un mirar. ¿Qué diferencia hay entre mirar y observar? Mirar es como esa visión aparente de lo que está en el aula. Podemos mirar los niños, podemos mirar las docentes, podemos mirar qué hay en el espacio físico, pero cuando ya entramos a observar, entonces podemos observar la labor pedagógica de la docente, podemos observar la relación estudiante-maestra, podemos observar el entorno donde se desenvuelve el niño, podemos observar qué tipo de materiales hay en el aula, podemos observar la relación que tiene la docente con los estudiantes. O sea, la observación en educación es muy amplia y por eso nosotros tenemos que agudizarnos desde este primer momento en esa observación, porque es algo que se ejercita únicamente en la práctica pedagógica. ¿Qué significa observar en educación? Aquí tenemos otra cita textual de ACU 2009 en la página 76 y dice: observar implica mirar la realidad en la que nos encontramos, o sea, mirar esa realidad del aula de clase, porque ustedes la van a hacer, obviamente que si es en educación tiene que ser, obviamente en ese ejercicio pedagógico que ustedes realizan desde el aula de clase. Dice algo muy importante, y la profe Daisy también lo recordaba ahorita: no es para juzgar esa realidad que vemos, o sea, el objeto de la observación es decir: ay, sí, mire ese salón tan feo que tiene esa profesora, no, terrible, miren esos pupitres tan rayados que tienen los niños, miren esas sillas tan desbaratadas, miren no hay ni vidrios en esa institución, o miren qué bonito espacio físico, pero con eso nos contentamos. No, o sea, el ojo de la observación es un ojo objetivo, no un ojo subjetivo, y eso venimos hablando desde la semana pasada. Nosotros no podemos observar en educación desde mi subjetividad, sino desde la objetividad. Cuando uno observa desde la objetividad, se quita ese prejuzgar y ese proceso que tenemos las personas a veces de solo mirar para criticar. Entonces, la observación se da no para juzgar, sino para entrar a comprender esa realidad en donde estamos inmersos, y esa realidad la tenemos que comprender tan profundamente para empezar a entender lo positivo que tiene esa realidad y también lo negativo, ¿no? O sea, es importante también aprender a tener esa visión y esa crítica constructiva desde lo objetivo, donde nos permite tener la mirada de las cosas positivas o negativas que hay en esa aula de clase. Cuando observamos algo negativo del aula de clase es para construir sobre ese hecho negativo. Por ejemplo, si la docente no se acerca a los niños de una forma asertiva, no establece una comunicación asertiva con los niños, sino es una relación de castigo, de permanente amenaza. Entonces estamos observando un hecho de comunicación, pero que podemos aportarle a la docente para que sea un poco más formativo y un poco más asertivo en la comunicación. Entonces, en el aula de clase estamos para poder de esos elementos, tanto positivos como negativos, sacar conclusiones y sacar apuestas de trabajo a nivel de crítica constructiva. Entonces, ese es importante el énfasis que se hace dentro de esa observación educativa. Por eso es tan necesaria y tan importante que se ejercite desde este primer momento educativo. Mira qué bueno, Marlita, profe Marlita,
lo que nos dice Aku, que precisamente es observar la realidad. Sí. Y es que nuestros estudiantes ahorita en práctica 1 pues ya empiezan a asistir a una realidad. Ya es diferente lo que han aprendido en primer semestre, de unos contenidos, de una teoría, de algo que está en el papel, y que ya ahorita ellos van a las instituciones educativas es a mirar la realidad, a observarla, a empaparse, a mirar de verdad ya cómo son esas dinámicas, a pesar de que, como tú dices, ya hay algunas docentes que trabajan en institución educativa, hay otros docentes docentes en formación, practicantes, que hasta ahora, digamos, es su primera vez, es su primer encuentro con esa realidad, con ese mundo de interacciones que se dan dentro de una institución educativa, y ese mundo tan bonito, sobre todo cuando se trabaja con niños, que es tan significativo y tan bonito. Entonces es esa invitación para que estén muy motivadas a ir a acercarse a esa realidad en esta práctica que ustedes van a iniciar. Entonces va a ser un proceso muy bonito, profe Marlita. Y que ya que tú hablas de realidades, es importante porque como estamos desde todos los lugares del país, entonces esas realidades van a ser diferentes. Exacto. Y como tú decías, de pronto hay docentes en ejercicio, pero con el proceso que les vamos a trabajar, de pronto no se han detenido a observar eso en la institución educativa, eso puntualmente que les vamos a poner a observar del entorno de esa institución. Entonces, de pronto va a ser algo muy novedoso para ellos, y de pronto van a tener esa mirada crítica desde su perspectiva de docente en ejercicio de la institución. ¿Tenemos participaciones, mi profe? Sí, ya pues nos han reportado asistencia desde Cartagena, Diani Bautista, desde San Pablo Bolívar, Carmen Alicia, nos reporta asistencia Luisa Pinzón, desde Sabana Torres. Por acá nos dicen que nos dan respuesta a la pregunta de qué significa observar en la educación. Dice, es aprender a través de la observación, nos dice Luz Adriana Garzón. Muy bien. Por acá nos dice una estudiante que no nos da el nombre, creo que es la capacidad de poder ver diferentes comportamientos de nuestros estudiantes. Muy bien. Por acá nos reporta asistencia del CAU de Tunjan y de Joana López. Y también por acá nos dan otra respuesta de qué es observar, nos da la respuesta Carmen Alicia Mona de San Pablo Bolívar, y dice, a la formación, inicia como permanente de los profesores, ya que puede ser utilizado como método de educación de las distintas realidades. Bueno, muy bien, está muy bien. Muchas gracias por los aportes, están muy bien, ya se están sintonizando en lo que es observar, eso está muy bien, conocer la perspectiva que ustedes hasta ahora van a iniciar ese proceso, cómo lo están viendo y cómo se van a proyectar ya en ese proceso de aula. Continuemos entonces aquí con nuestra presentación para poder avanzar en el tema. Dice, ¿qué significa observar en educación? Según Angüera, en 1986, dice que el acto de observar se entiende como dos aspectos, una actuación que es conjunta y necesaria desde tres elementos básicos. Va la percepción, va la interpretación y va el conocimiento previo que dan lugar a la observación perfecta. Entonces, ¿qué vamos a observar entonces fundamentalmente de esos tres elementos? La percepción, cuando uno habla de percepción es lo que llegas al aula y entonces yo percibo que el aula, ¿cómo es el aula? El primer encuentro de esa realidad que ustedes tienen, es la primera percepción que se realiza. Tenemos percepciones que tenemos de pronto del ambiente escolar, la percepción de la organización escolar, la percepción del proceso mismo educativo. Y después de esta percepción viene la interpretación que yo hago de ese hecho que observé. Entonces interpreto cómo son esas relaciones que hay en el aula de clase de docente-estudiante, interpreto cómo se realizan las rutinas en el preescolar, y parto de ese conocimiento previo de la realidad para dar lugar a esa observación. O sea, ¿por qué es tan importante el conocimiento previo como los saberes previos que ustedes traen y que nos enriquecen por eso en el foro y en todos los elementos de trabajo que realizamos acá desde la universidad? El conocimiento previo de la realidad es importante porque no todas las realidades son iguales. Entonces ese conocimiento previo nos contextualiza en ese espacio del aula que queremos observar. Entonces nos da la posibilidad de realizar una observación más acertada y más precisa de ese contexto que queremos observar. Hay otro elemento importante. ¿Para qué observamos? ¿Para qué? O sea, tiene que haber un objetivo, una meta.
Entonces, aquí hablamos de que hay 5 funciones para realizar ese instrumento de observación en la educación. Y entonces, dentro de esas 5 funciones tenemos la descriptiva, la formativa, la evaluativa, la heurística o invocada y la provocada. Entonces vamos a ir describiendo una por una esos tipos de observaciones. Es rico, miren, hay una imagen que donde el niño está observando con unos binóculos la realidad desde más cerca, ¿no? Entonces, es eso, ustedes están ahí como ese niño ahí en esa barca y se van a acercar a esa realidad que quieren observar, que es su práctica pedagógica, y tienen que tener un lente como más dispuesto para hacerla efectiva, y nos vamos a valer de esas 5 funciones esenciales en la hora de utilizar el instrumento de observación que ustedes van a trabajar. Dentro de ese instrumento están inmersas estas funciones que les voy a indicar en este momento. Entonces vamos con la función descriptiva. ¿Qué es esa función descriptiva? Entonces dice que se observa para describir fenómenos o una situación. O sea, vamos a describir, ¿qué vamos a describir? Entonces vamos a describir cómo es la institución educativa, qué instrumentos tiene, cómo se desarrolla el proceso educativo. Hay muchísimas formas de describir todo lo que vamos a ver en esa aula de clase. Como es la relación de los docentes con los padres de familia. Describamos esa relación de los docentes y los padres de familia, estudiamos la relación de la institución educativa, si hay manual de convivencia, cómo se maneja ese manual de convivencia, escribimos todos los instrumentos que tiene la institución educativa, si hay instrumentos legales, si existen, si no, dónde está ubicada esa institución educativa, cómo se posiciona hasta esa institución educativa, qué hay cerca de la institución educativa. Uno describe hasta qué hay cerca porque es que es tan importante saber qué hay en el contexto, ¿cierto? Mi profe dice, porque pues me dice, uno no sabe si hay qué tan lejos está un centro médico de la institución educativa donde ustedes están y se presente una emergencia. O de pronto qué riesgos hay en el entorno donde se está, donde está el jardín, donde está el CDI. Si hay que pasar un río, por ejemplo, para llegar al jardín, qué tan cerca está la institución del jardín, la institución educativa del río, o que si está cerca de una montaña y la montaña presenta riesgo de derrumbe, exactamente. Entonces, todo eso nos ayuda. Entonces, ¿cómo tenemos que registrar? Hay que registrar, eso se registra con fotografías, grabaciones sonoras o videos. Para ese ejercicio, la profesora dice también les va a dar un formato se llama un formato de consentimiento informado, que ese formato de consentimiento informado, ¿qué quiere decir? Que la institución a ustedes les autoriza para tomar esos registros fotográficos, esas grabaciones sonoras y esos videos, porque si no les firman ese consentimiento informado, ustedes no pueden realizar ese tipo de registros en donde van a realizar la práctica pedagógica, porque nos pueden meter en un lío legal muy bravo. Porque estamos trabajando con menores de edad. Exactamente. Entonces, ese elemento es esencial, el consentimiento informado. De pronto las instituciones educativas ya lo hacen firmar con anterioridad por los padres de familia, y si ya existe en la institución educativa, entonces nada más el rector les firma que les autoriza a ustedes tomar ese tipo de registros. Pero si no les autorizan, profe, porque por ejemplo hay fundaciones donde hay niños que son vulnerables, o sea, se trabaja con niños que están en situación de vulnerabilidad y no permiten realizar ese tipo de ejercicios, entonces pues ustedes lo que simplemente toman son registros de los procesos de trabajo. No tienen necesariamente que ir caritas ni nada de eso, pero sí se pueden tomar procesos de trabajo, se pueden tomar también de pronto el registro de los observadores o también del manual de convivencia o de los instrumentos que utilizan allá, o el mismo ejercicio pedagógico que ustedes realizan en el aula sin tomar las caritas de los niños. Pero esto es importante, o sea, para un proceso de observación es importante las evidencias que ustedes puedan tomar. La otra función de la observación que vamos a tener es la función formativa. ¿De qué se trata esa función formativa? Dice que esa función formativa se recorren a diferentes métodos de observación y en el marco de las supervisiones didácticas. O sea, ahí vamos a utilizar en esa función formativa muchísimos métodos de observación. Decíamos ahorita, planteamos que la observación en educación se hace de diferentes maneras. Usted puede observar el estudiante cuando llega al aula de clase y está comportándose diferente a lo habitual, entonces ahí usted hace un ejercicio de observación, una lectura
una observación de ese niño porque llegó agresivo si él nunca es así. Entonces ya hay una lectura de que está pasando algo en la casa. Si un niño se le dificulta tomar el lápiz, se le dificulta rasgar, se le dificulta cortar, así usted haya hecho muchos ejercicios previos de esto, pues estamos observando que está teniendo problemas de aprendizaje motriz y que tenemos que tomar una acción pedagógica al respecto. Usted observa también la socialización de los estudiantes, entonces hay otro mecanismo de observación que usted puede utilizar ahí, que puede ser precisamente el diario de campo, o puede realizar el observador del estudiante, donde usted registra que el niño está teniendo problemas de comportamiento y se le hace un seguimiento. Entonces, ¿qué acción se toma frente a esa observación? Pues se hace un seguimiento en el observador también, que es otro instrumento que vamos a desarrollar también en el transcurso de las prácticas pedagógicas, no ahorita, cuando ustedes están empezando, pero sí los que están más avanzados en procesos académicos. Entonces, esa evaluación, función formativa es esencial porque es la que le va a agudizar a usted su ojo observador en el aula de clase. Exacto. Mi profe, ¿participaciones tenemos? Hay participaciones para los estudiantes que de pronto no alcanzaron a tomar el número del WhatsApp que estamos recibiendo por ahí, porque el foro pues ya de pronto está activo, pero no se han recibido por allí. En pantalla les está apareciendo el numerito 321-205-9607 para que ustedes estén pendientes y puedan hacer sus participaciones a través de este WhatsApp. Por acá nos reportan que Luisa, dice: al observar aprendemos más, ya que nos ayuda a ser más objetivos, críticos y analíticos. Muy Luisa bien. Pinzón. Tenemos por acá: buenos días, reportando asistencia desde Córdoba, Nariño, a Zenet Otero. También está: buenos días, reportando asistencia a Simití Bolívar, Lady Moreno. Por acá nos dicen otra asistencia, Gina Paola, del CAU de Supia. También tenemos cordial saludo del CAU de Supia, también Daniela Caterín Ramírez. Por acá hay un aporte de Diani Bautista, dice: ¿qué significa observar en la educación? Es aprender a conocer todo el entorno donde vamos a trabajar y que podemos trabajar y cómo vamos a trabajar con nuestros alumnos. Muy bien. Buenos días, mi nombre es Sandra Milena Vargas, desde el CAU de Supia. La observación en la educación es mirar más a fondo nuestro entorno tal y como es, para que así poder sacar conclusiones, cuidado con la redacción, de cómo interactuar con nuestros niños y tener la percepción del medio donde se desarrolla el aprendizaje y la enseñanza que se nos brinda a nosotros como docentes. Muy bien. Observación en educación, Carolina Potes dice: fijarse en el comportamiento de los niños dentro de un contexto, programa o situación particular. Aporta información para la evaluación, requiere una atención voluntaria, orientada, con el fin de obtener información. Muy bien. Por acá asistencia Ginette Hernández, y aquí asistencia también del CAU de Sogamos, asistencia de la causa. Sigamos. La observación dentro del ámbito educativo es como el método de investigación de cualquier formación o proceso que se da en el aula. Y ahí vamos, profe Marlita. Muy bien, mi profe, han reunido varios aspectos, han reunido aspectos del contexto, del aula, de los mismos estudiantes. Muy bien, ya están agudizando su ojo observador. Muy bien, excelente. Entonces, continuemos entonces con esas funciones de la observación. Vamos a la función evaluativa. Esa función evaluativa es muy importante. Se observa para evaluar, se evalúa para decidir y se decide para actuar. La evaluación es fundamental en cualquier tipo de proceso formativo y educativo, pero la observación no meramente de resultados, sino observación de procesos, sino observación de la que nos hablan estas funciones de la observación, que es una evaluación de procesos precisamente del aula, de procesos formativos, de procesos educativos, que nos permiten decidir sobre ciertas situaciones y nos permiten actuar. O sea, la observación tiene un fin fundamental, que es evaluar. Tú estás evaluando permanentemente esos espacios, esas relaciones, esos conceptos, esos procesos de educación, y se evalúa precisamente para decidir sobre esos procesos son los más adecuados, si esas herramientas que se utilizan son las más funcionales, y que se hace después, se actúa pues dando como decíamos unas opciones, que es lo que ustedes van a hacer en ese proceso de acompañamiento pedagógico. Dar opciones, decirle: profe, mira, de pronto observo que este niño tiene esta dificultad, puedo sugerirte que de pronto podamos hacer esto con él, o profe, he observado que este niño
está siendo muy reiterativo en su actuar agresivo con los demás, porque no observamos qué está pasando en casa, porque no miramos, o si tú tienes de pronto una relación de ese comportamiento y miremos con los papás qué podemos hacer. O sea, se trata de que esa evaluación sea un aporte permanente a ese ejercicio pedagógico y que permita, no decíamos al principio, no es juzgar la docente en su quehacer, porque esos los docentes son los que ustedes se van a enfrentar para acompañar. Puede haber docentes muy chéveres y que pueden ser docentes que tengan 60 años, pero que sean docentes más actualizados que un docente joven que esté en el aula recién egresado de una licenciatura. ¿Por qué? Porque hay docentes que se enmarcan en un proceso de enseñanza que es el que han manejado durante muchos años, puede que lleven enseñando 20 años y ya no se mueven de ese método de enseñanza ni por nada de la vida, y ese método de enseñanza no es muy productivo. Entonces, sí es necesario que ustedes evoquen esas funciones de la observación para generar esos espacios más bien de diálogo, más bien de aprendizaje, o que también le digas al profe, oiga, profe, qué genial esa metodología que utilizó usted para este proceso educativo que estaba haciendo. Me encantó que usted les enseñó a los niños a través de ese juego todo ese montón de posibilidades de aprendizaje. Entonces me parece chévere y lo voy a tomar de pronto para mi proceso formativo como un elemento. ¿Cierto, mi profe? Sí, señor, es que el observar en educación nos sirve, o sea, es una herramienta tan importante para el docente. O sea, la observación, ustedes allá en sus ámbitos de práctica, pero también el observarse a uno mismo en todos los aspectos en educación, es dar pie para mejorar, bien sea para potenciar las fortalezas, esos procesos que se están llevando a cabo de manera adecuada, como de pronto para ver falencias, dificultades en aspectos que hay que cambiar, ¿cierto? Que transformar para que ese proceso de enseñanza-aprendizaje se dé de mejor manera. Y dice uno, bueno, sí, cuando yo soy estudiante que apoyo, pero cuando yo soy el docente, lo que tú dices es lo más fuerte. Autoevaluarte a ti, autoevaluarme, Dios mío, ¿cómo me autoevalúo? No, pero si yo soy una profe perfecta, si llevo aquí 20 años en esta institución y no hay nada que yo pueda evaluar de mi proceso formativo, de lo que le estoy haciendo a los niños. Yo pienso que lo más fuerte es que uno rompa ese esquema de que yo no tengo que estarme evaluando permanentemente. Nosotros aquí lo hacemos, nosotros aquí, yo me autoevalúo y digo, ¿será que esto que sí, que les doy a mis estudiantes es una herramienta de verdad fundamental para ese proceso? O de pronto pude haberle dado, o de pronto yo cojo herramientas de lo que la profe dice y toma en su clase y me sirve a mí para ampliar ese espectro de enseñanza que tengo acá con ustedes, o de pronto de un aporte de ustedes del foro, digo, se me olvidó tocar este aspecto. Exacto. Y ese es un aprendizaje por eso permanente el que realizamos a través de lo que ustedes hacen en el foro y lo que les damos a nosotros acá, porque este proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser permanente. Por eso les decimos sobre todo a los docentes en formación que han asumido el reto precisamente de profesionalizarse, las madres comunitarias que llevan tantos años en ese ejercicio y que quieren mejorar ese quehacer pedagógico, y desde lo que se les da aquí en la universidad, lo que pretendemos es que ustedes tengan ese soporte pedagógico para mejorar esas acciones en el aula de clase, porque uno nunca acabará de aprender y los niños le enseñan a uno todos los días más cosas. Ustedes acá, nuestros estudiantes nos enseñan acá muchísimas cosas. Mire que de pronto uno dice, de pronto la percepción que tiene este estudiante de la evaluación, de la observación, de pronto no es el que queremos encaminar, pero a partir de la participación que dio en el foro, entonces dijo, sí, entonces nosotros aprovechamos para decir, sí, no solo es que vayas a mirar, a sentarte a decirle a la profe, porque en el escenario pedagógico hay muchos rectores que nos llaman y nos dicen, pero es que esta estudiante se quedó aquí sentada mirándonos y trae el computador y se pone a hacer las tareas y entonces, ¿cuál es su función en el aula de clase? Entonces la observación por eso es pertinente hacerla durante un espacio específica de lo que ustedes van a hacer de contexto en unas 2 semanas, y ya después usted se refiere a su docente de aula y le dice, bueno, profe, aquí estoy yo, ¿en qué le voy a apoyar pedagógicamente? Entonces ya empieza ese diálogo pedagógico con la docente con la que usted va a hacer la compañía. Y entonces empieza ese proceso de trabajo y de aprendizaje mutuo con el que ustedes van a entregarnos unos productos muy significativos finalizando el proceso de este semestre, donde su aprendizaje va a ser excelente. Y si usted es docente de aula, profe, mire qué chévere,
no sabía que había en la institución este instrumento y me parece genial para poderlo implementar en mi aula de clase, ¿cierto, mi profe Daisy? Porque lo pude realizar a través del ejercicio de observación que ustedes nos plantearon. Entonces, esa es la riqueza de ese proceso y que vamos a diseñar un instrumento donde ustedes también empiezan a compartir esas experiencias significativas, entre ustedes empiecen a hablar y decir, uy, qué chévere, mira, Daisy hizo esa experiencia en Buenaventura en su escuela después del ejercicio de observación, me parece formidable, lo puedo aplicar en mi institución educativa, se lo voy a llevar a mi profe que tiene un contexto parecido o de pronto ese lo puedo adaptar a mi contexto. Entonces nos enriquecemos aquí esas experiencias tan maravillosas que ustedes hacen desde el aula y nos favorecen. Sigamos entonces con nuestra presentación, mi profe, con las otras 2 funciones que nos faltan. Ya llevamos 3, llevamos la descripción, la formación descriptiva, la formativa y la evaluativa, nos faltan 2 más, entonces vamos a la presentación, queridos estudiantes. Entonces dice que las otras 2 que nos faltan son la heurística y la de verificación. Obvio, porque entonces ya llevamos 2 procesos importantes anteriores que vamos a devolver la palomita. Vamos con la descripción que hicimos primero, con esa función formativa y esa función evaluativa, y entonces nos vamos a las 2 últimas, que es la heurística y la verificación. La heurística dice que está orientada a hacer esas hipótesis. Las hipótesis son importantes en todo el proceso de investigación y también en el proceso educativo, que pues van a ser sometidas a control. Entonces podemos decir, esta docente en el aula tiene una dificultad para comunicarse con los estudiantes, entonces la hipótesis de trabajo podría ser de qué forma, será que a través de ejercicios de cuentos o ejercicios de puesta en escena con títeres de algunas acciones concretas de los comportamientos de los niños, ¿podrá la docente mejorar su proceso de comunicación en el aula? Esa es una hipótesis que usted puede decir. Está diciendo que si a través de los cuentos o a través de títeres, por ejemplo, pueden hacer una obra de títeres donde trabajen la agresión y cómo se puede trabajar en el aula y los niños pueden generar ese proceso comunicativo mucho mejor. Entonces usted está generando hipótesis y entonces va a recoger esa verificación paso a paso de todo ese trabajo que usted va a realizar en la observación. Usted hace hipótesis, de pronto, ¿será que si le motivamos el ambiente, transformamos el ambiente del aula de clase, los niños se motiven más para aprender? Entonces usted dice, vamos a transformar de pronto el ambiente del aula de clase, si son solo 2 paredes lo podemos hacer, si tiene muchas herramientas pues también. Y vamos a la función de la verificación, que es la que nos permite como estar mirando en qué punto va la hipótesis, o sea, si hicimos la obra de títeres y si cambió ese proceso comunicativo con los niños de la docente, hicimos de pronto los cuentos y en los cuentos trabajamos valores, entonces de pronto eso sirvió para que los niños mejoraran ese proceso de comunicación. La docente ahorita es mucho más asertiva, es mucho más cálida con los niños, entonces esa verificación y la hipótesis nos van a permitir permanentemente hacer un ejercicio de acción en el aula que aporte de pronto a mejorar las condiciones de los procesos educativos. Vamos a ver los tipos de observación, que es como ya la última parte de este proceso, y tenemos varios tipos de observación. Tenemos la observación directa, la observación indirecta, la observación participante, la observación no participante. Vemos que la observación directa es cuando ustedes como investigadores de aula, se ponen en contacto con ese hecho de forma personal. Ustedes están en el aula y están haciendo una observación directa porque pues están en contacto con el objeto de observación, que son los estudiantes y son la docente, o con el mismo entorno o contexto donde se desarrolla la práctica educativa. La indirecta, ¿cuál es? Cuando usted recibe información no directamente del aula, sino de otras personas o de observaciones hechas por otras personas. Por ejemplo, usted está observando el entorno, el contexto, y entonces le dice al rector, profe, aquí se realiza, tiene manual de convivencia, y el profesor lo facilita. Entonces son observaciones externas hechas por otras personas. Profe, aquí cómo manejan todo el tema de convivencia, entonces el profe le pasa de pronto los formatos y todo lo que han hecho en la institución. Esa es observación indirecta, pero que les sirve a ustedes para aportar ese proceso de investigación o de observación que se les pide que hagan puntualmente. La observación, por ende, es un proceso de investigación, obvio, ustedes van a hacer una observación del contexto, es un proceso de investigación del contexto. La observación participante, dice, esa observación es cualitativa
y permite obtener información en el contexto natural. O sea, ustedes van a estar participando de ese proceso educativo de enseñanza-aprendizaje y van a estar haciendo observación. Si la profe está haciendo un trabajo de sumas con conjuntos, entonces usted está observando, pero está participando de ese ejercicio, entonces están mirando cuáles son las bondades de ese método o cuáles no. La no participante es la que usted hace desde afuera, por eso le decimos que es muy diferente mirar desde fuera el contexto que cuando usted se involucra en ese proceso, pero también a veces esa observación no participante nos da elementos importantes. La observación estructurada es la que permite hacer una observación sistemática, planificada, de lo que usted está realizando. La no estructurada son técnicas que nos permiten mirar lo que va ocurriendo en el contexto sin planificación. Esas son cosas que ocurren permanentemente. La observación de campo es la que se realiza en un lugar donde ocurren hechos, y un recurso principal de esta observación es el utilizado de pronto en ese diario de campo que usted consigna. La de laboratorio es la que se realiza en espacios establecidos, y la individual y la grupal. La individual obviamente la que hace una persona solita, y la grupal la que hace ya con otras personas, y utilizan muchísimos mecanismos para hacer y recolectar esos datos. Y el objetivo finalmente de esa observación educativa es reunir diferentes información de los diferentes contextos donde usted desarrolla esa práctica, teniendo como punto de referencia esos procesos de intervención en el aula como elementos esenciales de investigación educativa. Vamos entonces a una información que les necesita dar la profe, dice puntual sobre ese proceso para continuar la práctica pedagógica. Mi profe. Bueno, antes que nada agradecerles por sus participaciones. Hubo participación y asistencia de Vegachi, de Armenia, excelente, de Pasto, de Planeta Rica. Bienvenidas a todas, y pues ahí por sus participaciones, algunas no las alcanzamos a leer, pues ustedes saben que es corto el tiempo en televisión. Bueno, en relación a la información de práctica, ya es una información específica desde la coordinación de práctica, precisamente para continuar con sus procesos allá en las instituciones. Ya se enviaron los 2 primeros consolidados de ARL. Ustedes saben que eso es lo primero que ustedes tienen que hacer antes de presentarse a la práctica pedagógica, porque sin ARL ustedes no pueden iniciar práctica. Ya se envió el primer consolidado, más o menos va a la mitad de los estudiantes. Hay quienes no lo han diligenciado todavía el formulario, es decir, hay quienes no tienen ARL. Entonces, nosotras, las profes, desde la coordinación y la profe Marlita, pues vamos a estar muy incisivos con ustedes para los estudiantes que hacen falta de que se les envíe o que diligencien el formulario de ARL, pues porque ya por muchos medios y muchas veces se les ha insistido. Entonces, por favor, se comunican bien, sea con su docente Marla o conmigo, para por favor continuar con ese proceso de ARL. Quienes ya lo hicieron, ya se envió el consolidado, estamos en espera de que se nos envíen las afiliaciones de Liberty Seguros, que es la AR que los cubre a ustedes como estudiantes en práctica. Entonces, en el transcurso de esta semana esperamos pues ya estén esas afiliaciones y poder empezar a enviarles a ustedes los documentos que se necesitan para que ustedes se presenten en las instituciones educativas, que son los documentos que vimos en la primera y la segunda sesión con la profe Marlita. Entonces, nosotras, pues cada docente hace el envío de sus cartas para que ustedes estén pendientes. Se les subirá un drive o miramos a ver si lo podemos hacer por plataforma, la manera que sea más fácil para que ustedes se presenten y saben, ustedes escanean eso y nos lo suben para que nosotros podamos pues observar y ustedes puedan iniciar allá su práctica pedagógica. No olviden que para práctica 1 la intensidad horaria son 80 horas durante el semestre. Ningún estudiante puede hacer en un solo mes las 80 horas de práctica. No, eso no es válido y no se recibe la práctica así. Es decir, ustedes tienen que distribuir esas 80 horas en el semestre. Allá en su institución educativa usted coordina con su docente titular o con el rector qué días va a ir y en qué horarios distribuye esas 80 horas de práctica que va a desarrollar allá. Entonces, esperamos ya la otra semana poder empezar a compartirles a ustedes los documentos para que ustedes ya, si no esta semana, la semana encima, puedan iniciar su práctica pedagógica con instituciones. Listo, mi profe, ¿le damos alguna participación para terminar? Sí, nos quedan unos segundos. Nos dice Ángela Joana Padilla, del CAUDE Sogamoso: la observación en educación es la exploración de diferentes situaciones. Básicamente vamos a observar para conocer y reconocer mejor aquello que queremos analizar. Muy bien. Por acá nos dicen asistencia desde Vegachi, por acá hay otro asistencia desde CAUDE Pasto. En relación a la observación, entonces por acá nos dice, la observación en el aula es vital para interactuar con niños. Cada niño es diferente,
por eso debemos ser parciales durante su proceso educativo y formativo. Es muy importante. Esto nos dice desde el CAU de Bosa, Liliana Montañez. Listo, mi profe. Bueno, muchas gracias, queridos estudiantes, por haber estado tan activos en ese WhatsApp. Claro que voy a leer sus participaciones, me parecen fundamentales, y gracias por enriquecer este proceso educativo. Que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos la próxima semana.